Nuevamente buenos días, hermanos y amigos que nos están acompañando en esta mañana. Nos da mucho gusto tenerles entre nosotros. Dios les bendiga. Recuerden, como les dije en la mañana, hermanos, estamos ante la presencia de nuestro Dios. Ahorita, hermanos, los cielos se nos están abiertos para poder estar ante la presencia de nuestro Dios. Y esto gracias, obviamente, hermanos, a ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a todos nosotros, y mediante el cual nos ha otorgado ese acceso para que todos podamos estar ante la presencia de nuestro Dios en este día y podamos honrarle y podamos glorificarle. Vemos entre nosotros personas que nos están visitando y nos da mucho gusto. Nuestro amigo, si nos puede dar su nombre, por favor. Fernando Fuentes. Fernando Fuentes, ¿y lo acompaña? Mi señora Noelia Mata. Muy bien, ¿y? Jacqueline Mata. Muy bien, ¿cómo les decimos, hermanos? Bienvenido. Bienvenido, nos da mucho gusto que estén entre nosotros. Y pues siéntanse en casa, en este pequeñito lugar, hermanos, en donde la iglesia de Cristo se reúne para adorar a nuestro Dios. Y pues lo importante, como le decíamos, estamos ante la presencia de nuestro Dios. Para nosotros, hermanos, obviamente no nos vamos a ir a los extremos, pero lo que más nos importa es precisamente eso, estar ante la presencia de nuestro Dios. No tanto el edificio, no tanto el lugar, dado que recordemos nuestro Señor Jesucristo cuando se reunía con sus discípulos, ¿en dónde lo hacía, hermanos? El Señor no lo hacía al aire libre, ¿verdad? Lo hacía en el monte. La iglesia del primer siglo, hermanos, ¿en qué lugar se reunía? Se reunía en las casas, ¿okay? No tenían un lugar específico, pero lo importante era reunirse para adorar a nuestro Dios, para ser edificados en la palabra de nuestro Dios, para tener comunión como pueblo de Dios y para poder salir edificados con la palabra de nuestro Dios. Nuestro principal objetivo es precisamente darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Bien. Cerrando este pequeño preámbulo, hermanos, lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, allá en Lucas, en donde hace un momento se hacía lectura, en Lucas capítulo 19, del versículo del 1 en adelante, Lucas 19, versículo del 1 en adelante. Cuando el Señor, hermanos, andaba haciendo su labor, pasando a Jericó, cuando dice la escritura ahí, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, recordemos que los publicanos eran los cobradores de impuestos y trabajaban para el Imperio Romano, dice publicano y rico, además, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, hermanos, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
El hombre, hermanos, puede llegar a tener un buen trabajo. El hombre puede llegar a ser sumamente prosperado en su vida. El hombre puede llegar a ser, hermanos, una persona tal vez importante en su ámbito, ya sea laboral, social. Pero si no tiene a Dios en su vida, de nada le sirve todo lo que tiene. El hombre está perdido. ¿Y a qué vino nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Sino que a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe? Esta frase, hermanos, el saber que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para algunos eso ya es parte del pasado. Para muchas personas, hermanos, esta frase ya es parte del olvido. ¿Por qué razón? Porque muchas personas piensan y creen, hermanos, que una vez que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, automáticamente ya todos somos salvos de la ira y de la condenación del pecado. Una vez que creemos, hermanos, una vez que creemos en la deidad del Hijo de Dios y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, automáticamente ya somos libres de todos nuestros pecados. Eso es lo que muchas personas piensan o creen. Sin importar todavía, hermanos, qué tipo de vida espiritual, qué tipo de vida moral, qué tipo de vida social pueden llevar a cabo. Para la persona, hermanos, para muchas personas no importa si pecan o no pecan delante de nuestro Dios. Muchas personas creen que ya están dentro de la salvación de nuestro Dios. Muchas personas no sienten la necesidad, hermanos, de buscar a Dios. No sienten la necesidad de servir a Dios. No sienten la necesidad de adorar a nuestro Dios y como Él lo desea. Porque piensan y creen que ya están bien y que Dios no necesita de estas cosas. Pero hermanos, en realidad eso es lo que Satanás ha hecho creer a mucha gente sobre la faz de la tierra. De hecho, esa es la mentira más grande del diablo. El hacernos creer que no vamos a morir. ¿No le hizo creer eso Satanás a Eva cuando le tentó, cuando le provocó a través de aquel fruto prohibido? Cuando después de que Eva dijo: de todos los árboles del huerto podemos comer, pero el que está en medio no comeremos de él, porque el día que comamos moriremos. ¿No le dijo Satanás: no vas a morir? No vas a morir, sino que Dios no quiere que sean como Él, conociendo el bien y el mal. No vas a morir. A mucha gente hoy en día también le puede hacer creer, hermanos, que no va a morir. No importa cómo sea tu relación con Dios. No importa si tienes o no tienes una relación con Dios. No importa si pecas o no pecas. No vas a morir. A nosotros los cristianos nos dice: no importa si participas o no participas. No importa si haces o no haces. No importa si te reúnes o no te reúnes. No vas a morir. Y muchos cristianos estamos creyendo eso. Pero hermanos, acordémonos que la verdadera realidad de todo aquel que practica el pecado, hermanos, estamos en un serio problema. Recordemos lo que dice el Señor allá en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que peca infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley de Dios. Hermanos, el no obedecer los mandamientos de nuestro Dios como Dios lo desea,
es transgredir la ley de Dios. Es actuar en contra de la voluntad de nuestro Dios. Es actuar en contra de Dios mismo, en contra de sus principios, en contra de sus mandamientos. El pecado no es algo tan simple, no es algo tan común. El pecado nos carcome, hermanos. El pecado nos corroe, el pecado nos corrompe. Es por eso que Romanos 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es, ¿qué, hermanos? Muerte. Esa sentencia. La humanidad en sí, hermanos, estábamos en un serio problema. Estábamos en pecado, porque mismo el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese era nuestro destino eterno. Estar destituidos, fuera, apartados de la gloria de Dios. Si Dios no hubiera tenido piedad, clemencia, misericordia de todos nosotros, hermanos, Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo al mundo a morir por todos nosotros. Todos nosotros necesitábamos, hermanos, de la redención de nuestro Señor Jesucristo. No más que el diablo, hermanos, ha hecho creer a un sinfín de personas, hacerles creer que están bien, que pueden vivir una vida sin Dios. Mire, en Efesios, si usted lee conmigo en Efesios capítulo 2, vaya conmigo a la escritura para que usted crea lo que Dios dice en su palabra y no lo que dice este siervo. Pablo, hermanos, les recuerda cómo había sido su pasado a los hermanos de la iglesia de Cristo en Éfeso. Efesios 2, versículo 12. Efesios 2, versículo 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuál era la situación espiritual, hermanos, de estos hermanos en el pasado? En aquel tiempo, dice. Ahora fíjese muy bien, si cuestionamos a cuál tiempo se refiere Pablo. ¿Cuál es ese tiempo, Pablo? Efesios 2, 1 al 3. Miren lo que dice, Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo los deseos de la carne, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando estas personas de Éfeso, hermanos, antes de venir a Cristo, ¿cuál era su situación espiritual? Estaban muertos. Espiritualmente estaban muertos. Porque una vida sin Dios, hermanos, es una vida de muerte. Es una vida de condenación. Prácticamente lo que estamos viendo, hermanos, es la condición del perdido. El hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, está perdido totalmente. No tendrá esperanza, no tendrá salvación. La situación de Zaqueo era esa, como la situación de todos nosotros, hermanos. Si practicamos el pecado, estamos en un grave problema, en una grave situación. Como le decía Pablo a los hermanos de Éfeso, en aquel tiempo estabais sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel. Está hablando en un término espiritual, ajenos a las promesas de Dios, del pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Imagínense, una vida sin Dios en el mundo. Eso nos pone, hermanos, a merced del diablo.
Todo aquel que rechaza a Dios en su vida, hermanos, se expone a merced del diablo. Por eso es que el apóstol Pablo lo decía, hermanos. Sabemos que hemos nacido de Dios, pero dice después, y el mundo entero está bajo los pies del maligno, bajo los pies del diablo. Cuando el ser humano decide vivir bajo la influencia del mal, hermanos, se expone a una vida corruptible, a una vida de inmoralidad, a una vida de indecencia, a una vida de malos hábitos, de malos vicios que lo corrompen y lo destruyen. Es por eso que oímos tantas cosas malas en el mundo, hermanos, tantos crímenes, madres matando, el hablar de matricidas, bueno, de madres que matan a sus hijos e hijos que matan a sus madres, padres que matan a sus hijos e hijos que matan a sus padres. Y podemos decir, pero ¿cómo es posible esto? La influencia del diablo. Todos estamos expuestos a ellos, hermanos, a toda la injusticia del mundo. Por eso el pecado, hermanos, no solamente nos aparta de Dios, sino que también el pecado nos convierte en enemigos de Dios. ¿Usted sabe lo que es un enemigo? Una persona que está atentando siempre contra usted. Una persona que siempre está viendo la manera de cómo dañarlo, cómo perjudicarlo, cómo hacerle sufrir, cómo derrotarlo, cómo acabarlo. Y nosotros, hermanos, éramos enemigos de Dios. Cuando practicábamos el pecado, éramos enemigos de Dios. Mire, ¿no dice eso el apóstol Pablo? Vaya conmigo en Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 8 al 10. Romanos 5, versículo 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, es decir, en su evangelio, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire, ese término, hermanos, cuando dice porque si siendo enemigos, déjeme decirle una cosa. Aquí está en una forma en primera persona, no en segunda, no en tercera, él, tú, segunda, tercera, sino en primera persona, yo. ¿Okay? Yo. Siendo enemigo de Dios. Porque todo aquel, hermanos, que aborrece a Dios, ama las tinieblas, ama el pecado. En la cuestión espiritual, hermanos, no puede haber un término neutro, no puede haber un término medio. O somos de Dios o somos del diablo. Y cuando nosotros decidimos, hermanos, hacer a un lado a Dios, nos inclinamos hacia el mal, aborrecemos a Dios. Ahí la misma palabra que veíamos en Romanos capítulo 5, versículo 10, hermanos, esa palabra enemigos, que en el griego es ektros, ok, E-C-T-H-R-O-S, ektros, implica aborrecidos, okay, aborrecer, odiar. Una persona, hermanos, que no conoce a Dios, no quiere saber de Dios, dice, no, a mí no me hables de esas cosas, a mí no me hables de eso, detesto, no quiero saber nada, okay. Aborrece, hasta cierto punto llegan hasta odiar de las cosas de nuestro Dios. Y es por eso que a veces blasfeman, hablan mal contra nuestro Dios. En eso se suele convertir la persona, hermanos, cuando rechaza a Dios en su vida. Y eso obviamente, hermanos, que lo pone
en esa situación, en la condenación. Romanos 6:23, nuevamente. Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O si nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, fue para que el hombre pudiera precisamente, hermanos, revertir esa situación. Fue para que el hombre pudiera cambiar esa situación. Fue para que el hombre pudiera entrar en una buena relación con nuestro Dios. Una buena relación, hermanos, que le ayude en su vida espiritual, que le dé esperanza, el saber que al final va a ser grandemente recompensado, el saber que Dios está con él en su vida. Es triste, es escuchar, hermanos, decir a personas que practican el pecado, que viven en el pecado, y decir, yo sé que Dios está conmigo. No, no te engañes. No te dejes llevar por lo que siente tu corazón. No te dejes llevar por lo que dice tu mente. Recuerda lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta está en el versículo 10. Nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el profeta Isaías, el profeta Jeremías? No nos confiemos de lo que sienta nuestro corazón, de lo que pensemos, hermanos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es preferible, hermanos, nosotros asegurarnos de que la única manera de cómo Dios puede estar en nuestras vidas es volviéndonos a Él en obediencia. Amén. Es estar bien con nuestro Dios, hermanos. ¿Por qué cree, hermanos, que Zaqueo, este hombre, que de alguna manera por su vida vino a convertirse en un servidor de una nación enemiga del pueblo de nuestro Dios? Sin embargo, este hombre, hermanos, sentía una gran necesidad por buscar a Dios. Sentía una gran necesidad de estar en paz con Dios. Dice la escritura ahí en Lucas capítulo 19, hermanos, en el versículo 3, dice, procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Qué hermoso, hermanos. Esta persona realmente deseaba conocer a nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente ya había escuchado de Él. Ya había escuchado de sus milagros, de sus señales. Ya había escuchado de su doctrina también, de sus enseñanzas maravillosas. Y él deseaba conocerlo, pero personalmente. Ya no de oídas. Ya no por segundas o terceras personas. Yo lo quiero conocer personalmente. Dígame una cosa, mi hermanita, ¿no quiere conocer usted algún día a nuestro Señor Jesucristo? Conocerle personalmente, que usted tenga esa enorme dicha, esa gran bendición de algún día poder ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, hermanos. Cara a cara. Sin que tengamos que salir avergonzados, sin que tengamos que salir humillados, sin que tengamos que salir huyendo, hermano, de su presencia por el pecado que nos acusa y nos condena. El apóstol Juan, hermanos, cuando recibió aquella gran revelación de Apocalipsis, cuando estaba en aquella isla llamada Patmos, en el capítulo 1, versículo 7, he aquí vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y los que le negaron, y todas las naciones que no creyeron en él, harán gran lamentación. ¿Sabe usted lo que es lamentación? Yo creo que usted y yo hemos presenciado el dolor de la muerte. Tal vez cuando hemos sepultado a un ser amado, tal vez a nuestro padre, a nuestra madre, tal vez a uno de nuestros hijos.
tal vez a uno de nuestros hermanos. Y ese dolor tan profundo, hermanos, que no puede quedarse dentro de nosotros porque nos explota. Que a veces se nos hace un nudo en la garganta y de repente no podemos y rompemos en llanto. Y empieza esa lamentación como la lamentación que hubo, hermanos, muy parecida en Egipto cuando el ángel de mortandad descendió y dio muerte a todo primogénito. No solamente de animales, sino también de seres humanos. Y hubo gran lamentación. Imagínense, en una ciudad entera. ¡Ah! ¡Ah! Esa terrible lamentación. Así lo será. Esa es la condición, hermanos, del perdido. Si no buscamos a nuestro Dios, hermanos, estamos perdidos. Dios no quiere ser nuestro enemigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, aleluya. Amén, por supuesto que sí, mi hermanita. Dios nos ama. Él no quiere ser nuestro enemigo. Pero mientras que el hombre, la persona se aferre a su vida de pecado, seguirá siendo un enemigo de Dios. En realidad, hermanos, queremos salir huyendo de la presencia de nuestro Dios. En realidad, hermanos, queremos salir condenados por nuestros pecados. Si Zaqueo fue en busca de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue porque él sabía que nuestro Señor Jesucristo podía hacer algo por él. Él sabía muy bien que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, podía librarlo de sus pecados, podía librarlo de su condenación, podía ponerlo en paz con nuestro Dios y podía ponerle en sus manos la promesa de la salvación eterna. ¿A qué venimos nosotros hoy en día, hermanos? ¿A qué venimos a este lugar? ¿Acaso no es adorar a nuestro Dios? ¿Acaso no es estar en paz con nuestro Dios? ¿Acaso no es para honrarle y glorificarle? ¿Acaso no es porque algún día queremos estar en su gloria? Para eso tenemos que venir al Señor, hermanos. Mismo Zaqueo sabía, hermanos, que todo ese ritualismo que se llevaba a cabo en el templo, hermanos, ya no podía hacer nada por él. Esos sacrificios que se llevaban a cabo en el templo, hermanos, ya no se podía hacer algo por él. No porque la ley haya fallado, sino porque los hombres estaban fallando delante de nuestro Dios. No estaban haciendo las cosas como Dios mandaba, hermanos. Aún también recordemos que Moisés había dicho algo. Mire, vaya conmigo a Hechos, en el capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23. Hechos 3, versículo 22 y 23. Dice la Escritura, hermanos. Hechos 3, versículo 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿será qué? Desarraigada, arrancada desde la raíz del pueblo. ¿Se da cuenta? ¿De quién estaba hablando Moisés? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si nosotros realmente, hermano, deseamos ser desatados de las cadenas del pecado y queremos ser hallados por nuestro Dios, tenemos que confiar en el poder y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y dejar de confiar, hermanos, en los preceptos humanos, en los mandamientos humanos, sino buscar la verdad de Dios, buscar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde lo que dice la Escritura en 2 de Juan, versículo 9. 2 de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene
a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Démonos cuenta entonces cuán importante es esto, hermanos. Por eso, hermanos, es importante que todos nosotros busquemos al Señor, porque solamente Él nos puede librar de nuestros pecados. El pecado, hermanos, son las cadenas de la esclavitud con la cual el diablo nos ata y desea llevarnos al infierno con él. El maligno ha hecho creer al mundo, hermanos, que la verdad que su propia verdad lo libera de sus prejuicios. A algunas personas le dicen: sal del closet y di que eres homosexual, di que eres lesbiana. La verdad, dice, os liberará, dice el Señor. ¿Cómo es posible que la gente tome en cuenta la palabra del Señor y todavía se basan en decir eso? La verdad os hará libres. Tu verdad te hará libre. La verdad no, esa verdad que es tuya, tu verdad, no la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad en cuanto a tu pecado. Esa es la verdad en cuanto a tu desviación. Esa es la verdad en cuanto a tu problema. Pero no es la verdad de Dios. La verdad que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo era la del Evangelio. Pero tristemente, hermanos, muchos están siendo engañados por su deseo o por su pasión. Mientras que los hombres, hermanos, presumen de su libertad, en realidad están en esclavitud del pecado. Si no reconoce la gravedad de su pecado, siempre estará en peligro de morir. Es como aquel alcohólico: mientras no reconozca su problema, nunca va a ser sanado. Nunca va a ser sanado. Por eso Zaqueo fue, hermanos, ante la presencia del Señor, le buscó, le procuró, y cuando el Señor le llamó: Zaqueo, baja, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo, hermanos? Zaqueo obedeció al llamado del Señor, descendió rápido y de un árbol, hermanos, que medía como 10 metros de alto. Y se dice que Zaqueo, hermanos, era un hombre pequeño, así como yo, de chaparrito, así como algunos de nosotros, ¿verdad? Descendió rápido de aquel árbol grande, hermanos, y lo recibió con gozo en su casa. Y miren que el diablo nunca nos deja. La gente que conocía a Zaqueo empezó a murmurar: pero ¿cómo es posible? Este hombre es un pecador. ¿Cómo es que entró a la casa de un hombre que es pecador? Inmediatamente el hablar mal a espaldas de alguien. Eso lo escuchó Zaqueo, hermanos, y él no se dejó influenciar por los prejuicios de los demás. No se dejó influenciar, hermanos, por las críticas de los demás. Su objetivo era el Señor, y es por eso que Zaqueo dice, hermanos, él se puso en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Acordándose del mandamiento del Señor: misericordia quiero y no sacrificio. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, como dice la ley, según allá en Levíticos capítulo 6 y versículo 5, hermanos, como dice la ley, cuadruplicado se lo devuelvo. Dispuesto, Zaqueo estaba dispuesto, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Zaqueo estaba dispuesto, hermanos, a cumplir con los mandamientos de nuestro Dios, porque él quería alcanzar el perdón de sus pecados. Por eso, mi amiga, mi amigo, si en realidad nosotros queremos estar en paz con nuestro Dios, tenemos que responder al llamado del Señor. Ahora el Señor ya no nos habla en una forma audible, bien lo sabemos, sino que ahora nos habla a través de la Escritura, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Hebreos, mire, lea conmigo Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1. Fíjese muy bien, Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, Hebreos 1 versículo 2,
Y mire, cuando dice que postreros, dice últimos. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hasta el día de hoy, hermanos, nuestro Dios nos sigue hablando a través de su amado Hijo Jesucristo, pero a través de las Escrituras. ¿Por qué cree que el Señor dejó ese mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura? Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué cree que en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, lo que se predicó fue el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿No se convirtieron como 3,000 personas obedeciendo al Evangelio del Señor por mandamiento de nuestro Señor Jesucristo? Si usted y yo queremos estar en paz con nuestro Dios, queremos ser liberados de nuestros pecados, queremos estar en paz con nuestro Dios, hermanos, tenemos que reconciliarnos con Él. Porque este es otro de los puntos. No solamente, hermanos, ser librados del pecado, sino que también, hermanos, ser reconciliados con nuestro Dios. Por eso el Señor decía ahí en Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió, hermanos? En Génesis capítulo 3, dígame una cosa. Dígame, ¿qué se perdió en Génesis capítulo 3 cuando el hombre desobedeció a nuestro Dios? Su santidad, su fidelidad. Se rompió esa relación con nuestro Dios. Es por eso que estábamos hablando de enemigos. Cuando el hombre empieza a desobedecer los mandamientos de nuestro Dios, hermanos, no solamente se convierte en un esclavo, sino que también se convierte, como lo decíamos, en un enemigo de Dios por sus malas obras, según Colosenses 1:21. Enemistad que le puede costar muy caro, hermanos, si no se reconcilia, como lo decíamos hace un momento. De hecho, en Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Se da cuenta, hermanos? Zaqueo, hermanos, por eso obedeció a nuestro Señor Jesucristo, porque él vio esa maravillosa oportunidad de reconciliarse con Dios. Pero él sabía muy bien que tenía que haber un cambio. Acuérdense que la palabra arrepentimiento, hermanos, implica un cambio de mente, un cambio de parecer, un cambio de actitud. Y Zaqueo estaba predispuesto a hacer eso en su vida, volverse a Dios por completo en obediencia. Es por eso que él decía: si estoy dispuesto a dar la mitad a los pobres. Y no solamente eso, si alguno lo he defraudado, si estos los que están aquí creen que yo les he hecho algo, se lo devuelvo 4 veces más. Dispuesto a estar en paz con nuestro Dios. Si nosotros también, hermanos, deseamos obedecer al llamado del Señor mediante el Evangelio, créalo que si lo hacemos estaremos reconciliados con nuestro Dios. Vamos a terminar leyendo, hermanos, Efesios 2, versículo del 12 en adelante. Efesios 2, versículo del 12 en adelante. Dice la Escritura: en aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en la actualidad, según en aquel tiempo, hermano, fíjese muy bien. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, es decir, por el Evangelio. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. La paz. Y mediante la cruz
reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cercas. Cristo, hermanos, es nuestra reconciliación. Como lo hemos dicho antes, nuestro Señor Jesucristo es aquel que tiene el poder de tomar su mano y la mano de Dios y reconciliarnos, ponernos en paz. Pero para eso tenemos que procurar al Señor, como lo hizo Zaqueo, procuraba conocer. Hay que conocer a nuestro Señor Jesucristo. Zaqueo quiso estar en paz con nuestro Dios, y es por eso que hizo lo que el Señor le pidió. Baja, desciende. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Ahora usted y yo, el Señor nos está llamando mediante el Evangelio. Bajémonos de nuestro orgullo, bajémonos de nuestra arrogancia, bajémonos de nuestros malos conceptos. Seamos sumergidos en las aguas del bautismo, hermanos, para el perdón de nuestros pecados. Y cuando nosotros hacemos eso, ahorita por el tiempo, hermanos, pero si usted lee Romanos capítulo 6, del versículo del 1 al 6, usted se podrá dar cuenta, hermanos, que cuando uno obedece al Evangelio, en el bautismo, es cuando Cristo viene a su vida. Es cuando Cristo viene a su ser. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo. Así como Él resucitó de entre los muertos, así también nosotros resucitaremos para una nueva vida. Por eso dice, somos sepultados juntamente con Él. Mi cuerpo se convierte en una casa para Dios. Venimos a ser un templo de Dios. Acordémonos lo que el Señor decía en Juan capítulo 14, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Baja, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Si nosotros lo hacemos, hermanos, estaremos en paz con nuestro Dios. El Señor nos habrá encontrado, el Señor nos habrá librado, y el Señor nos llevará, hermanos, cuando Él venga nos librará de este mundo perverso para llevarnos a la gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a entonar un himno, hermanos, de alabanza a nuestro Dios y de invitación. Si usted desea venir a los pies del Señor y entregar su vida al Señor, hágalo. Aún es tiempo, porque si el Señor viene en este momento, hermanos, ya no habrá tiempo para la salvación. Puestos de pie, que puedan hacer lo que quieran. Cantemos. Ven, oh pródigo, ven sin tardar, te llama Dios. Óyele llamándote a ti. Tú que vagas errante, escucha su tierna voz, escucha su voz de amor, llamando por ti. Perdido pródigo, ven, llamando por ti. Perdido pródigo, ven, con paciencia y ternura te llama, ven a Él. Óyele llamándote a ti. Mientras Él te llama, ven, no seas infiel. Escucha su voz de amor, llamando por ti. Perdido pródigo, ven, llamando por ti. Perdido pródigo, ven, de tu Padre la casa abundancia hay de pan. Óyele llamando
llamando, llamándote a ti. Ya está bienvenida va, escuchar su voz de amor, llamando por ti. Perdido pródigo ven, llamando por ti. Perdido pródigo ven. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por su palabra que ha sido expuesta.